Hola, 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 gente bonita y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos y que sinceramente a mí me tiene fascinada. Ya saben que me encanta el chisme, el drama, y cuando se trata de dos de mis celebridades turcas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, prepárense, porque hoy vamos a desenmascarar una supuesta venganza épica. Sí, lo escucharon bien. Venganza. ¿Pero qué tipo de venganza? ¿Por qué motivo? ¿Es real o solo un cuento de hadas de la prensa rosa? Pues mis amores, acompáñenme en este viaje a través de la vida y las relaciones de Hande y Kerem, donde desentrañaremos la verdad detrás de su supuesta rivalidad. Prepárense para descubrir los entresijos de esta historia. Antes de sumergirnos de lleno en el chismecito, ya saben, si son nuevos por aquí, si disfrutan del drama turco, si les encanta enterarse de todo lo que pasa con sus estrellas favoritas, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, porque créanme, se vienen cositas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta lo que ven, me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Para entender esta venganza épica, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Hande y Kerem. ¿Y quién no recuerda su romance? ¡Ay, Dios mío, qué historia de amor! Todo comenzó en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era palpable, la conexión, irrefutable. Y para deleite de los fans, esa química trascendió la pantalla. En la vida real, Hande y Kerem se enamoraron. Imaginen la euforia, la emoción, la felicidad. Todos queríamos que estuvieran juntos para siempre y parecía que así sería. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes de amor, era un cuento de hadas. La prensa turca, siempre ávida de detalles, se deleitaba con cada aparición pública, cada gesto de cariño, cada declaración. Las revistas y sitios web dedicados a la farándula estaban en constante alerta, buscando la próxima foto, el próximo titular que alimentara la romántica narrativa de la pareja. Y es que ¿cómo no enamorarse de la historia de Eda y Serkan, convertida en realidad? Hande, con su belleza natural y su sonrisa radiante, encarnaba la dulzura y la determinación de Eda. Kerem, con su mirada intensa y su carisma arrollador, interpretaba a la perfección al enigmático y exitoso Serkan. La conexión entre ellos era mágica, y los fans se sentían cómplices de su felicidad. Pero como en todas las historias, este idilio tuvo su final. Después de un tiempo juntos, y para sorpresa de muchos, la relación llegó a su fin. La noticia conmocionó a los seguidores, que no podían creer que la magia de Eda y Serkan, que parecía tan sólida, se hubiera desvanecido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto, con fans expresando su decepción y buscando respuestas. Los motivos, bueno, siempre hay especulaciones, ¿verdad? Algunos medios turcos hablaban de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presión mediática, el típico cóctel. La vida de las celebridades, especialmente en Turquía, está constantemente bajo escrutinio. La presión de mantener una imagen perfecta, la dificultad de conciliar la vida personal con las demandas de la fama y las constantes especulaciones de la prensa pueden ser abrumadoras. En el caso de Hande y Kerem, se especuló con que la intensa atención mediática y la dificultad de mantener su relación en secreto, sumado a la exigencia de sus respectivas carreras, fueron factores clave en la ruptura. También se mencionaron posibles diferencias en sus aspiraciones profesionales y en sus estilos de vida, que con el tiempo pudieron haberlos distanciado. Pero como siempre, la verdad solo la conocen los involucrados. Lo cierto es que tras la ruptura, los fans quedaron desolados. Y aquí es donde el drama comienza a intensificarse porque, como suele ocurrir en estos casos, la separación dio pie a rumores, a especulaciones, y finalmente a esta supuesta venganza épica. ¿Qué es lo que se rumorea exactamente? Pues básicamente que Hande Erçel, tras su separación con Kerem Bürsin, ha tomado decisiones en su carrera y en su vida personal que podrían interpretarse como un dardo directo a su exnovio. ¿Cuáles son esas decisiones? Pues vamos a analizarlas con detenimiento. En primer lugar, se habla de su elección de pareja. Después de Kerem, Hande comenzó una relación con Hakan Sabank, un empresario turco muy conocido y, digamos, de un estatus social muy alto.
Hakan pertenece a una de las familias más ricas y poderosas de Turquía, y su posición social le brinda acceso a círculos exclusivos y a una vida de lujo. Algunos medios especularon que Hande buscaba una pareja que le ofreciera estabilidad y, quizá, una imagen más consolidada. Esto, claro, se interpretó como un contraste con Kerem, a quien se le considera más bohemio y con una vida más enfocada en su carrera. Kerem, con su espíritu libre y su pasión por la actuación, siempre ha sido percibido como alguien que prioriza su arte sobre las convenciones sociales. La elección de Hande por Hakan, en cambio, sugería un cambio de rumbo, una búsqueda de seguridad y reconocimiento en un contexto social diferente. Para algunos, esta decisión fue vista como un claro mensaje a Kerem, una demostración de que Hande había encontrado lo que necesitaba en otra persona. En segundo lugar, está la cuestión de los proyectos profesionales. Hande, después de Love is in the Air, ha seguido cosechando éxitos. Y aunque ambos son actores muy exitosos, hubo un momento en el que se insinuó que Hande estaba teniendo más proyección internacional que Kerem. Hande ha sido seleccionada para campañas publicitarias de importantes marcas internacionales y ha participado en proyectos que la han llevado a otros países. Su imagen ha trascendido las fronteras turcas y su nombre ha comenzado a sonar en el panorama internacional. Se especuló con la posibilidad de que Hande buscara proyectos que la catapultaran a la fama global, mientras que Kerem, en cierto modo, se mantenía más fiel a su carrera en Turquía. Kerem, si bien también ha participado en proyectos internacionales, ha mantenido una base sólida en su país natal. Esta diferencia en sus trayectorias profesionales, sumada a los rumores de una supuesta rivalidad, alimentó aún más la idea de la venganza. Se insinuaba que Hande, a través de sus elecciones profesionales, buscaba superar a Kerem y demostrar su valía en el ámbito internacional. Por otro lado, tenemos las indirectas en redes sociales. Hay, las redes sociales. El arma de doble filo por excelencia. Se dice que Hande ha publicado fotos y mensajes en sus redes sociales que sutilmente podrían interpretarse como mensajes subliminales dirigidos a Kerem. Frases que hablan de empoderamiento, de superar obstáculos, de valorar la independencia, lo típico. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para las celebridades, donde cada publicación es analizada al detalle y cada mensaje es interpretado en busca de pistas sobre su vida personal. En el caso de Hande, algunos fans han encontrado en sus publicaciones indicios de una actitud desafiante y una búsqueda de independencia. Fotos en las que luce radiante y segura de sí misma, mensajes que celebran la libertad y la autonomía, citas inspiradoras sobre el amor propio y la superación personal. Todo esto ha sido analizado en busca de mensajes ocultos. Se ha especulado con que Hande, a través de estas publicaciones, buscaba enviar un mensaje a Kerem, mostrando su fortaleza y su capacidad de seguir adelante sin él. Pero, ¿y Kerem? ¿Cómo ha reaccionado él ante todo esto? Pues Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo. No ha habido declaraciones directas sobre la relación con Hande. Sí ha seguido trabajando en sus proyectos, y se le ha visto disfrutando de la vida y de sus amistades. Pero, en general, ha evitado el drama mediático. Kerem ha optado por la discreción, evitando alimentar la polémica y manteniéndose enfocado en su carrera. Ha evitado responder a las indirectas, y ha preferido mantener su vida personal fuera del foco mediático. Esta actitud, sin embargo, ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos lo ven como una señal de madurez y respeto, mientras que otros lo interpretan como una aceptación tácita de la supuesta venganza. Entonces, ¿es realmente una venganza épica? ¿O simplemente son interpretaciones y especulaciones de los medios y de los fans? Pues, la verdad, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que tras la ruptura, la carrera de Hande ha seguido en ascenso, y su vida personal ha dado un giro. Y eso inevitablemente ha generado comparaciones y especulaciones. Es importante recordar que las relaciones entre las celebridades, al igual que las de cualquier persona, son complejas y están influenciadas por múltiples factores. La ruptura entre Hande y Kerem pudo deberse a una combinación de circunstancias personales y profesionales, y no necesariamente a una intención deliberada de dañar al otro. Lo más probable es que, como suele ocurrir en estos casos, la verdad esté en un punto intermedio. Quizá no haya una venganza planeada orquestada por Hande. Quizá simplemente esté viviendo su vida, tomando decisiones que considera mejores para ella, y que, casualmente, contrastan con algunas de las decisiones de Kerem. O quizá en el fondo exista algún resquicio de rencor o de despecho, quién sabe.
Lo que sí es evidente es que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para el público. Y mientras tanto ambos siguen siendo dos de las estrellas más queridas de Turquía, con carreras exitosas y con mucho camino por recorrer. En resumen, el supuesto conflicto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado mucho interés y especulación, sin embargo la verdad se escapa entre las conjeturas y opiniones que se vierten en los medios. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y derecho a su intimidad, y aunque la curiosidad es normal, debemos respetar su privacidad. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden afectar las relaciones personales. La presión de mantener una imagen pública, la dificultad de conciliar la vida personal con las demandas de la carrera, y las constantes especulaciones de la prensa pueden ser factores que contribuyen a la ruptura de las relaciones. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y derecho a su intimidad. Aunque la curiosidad es normal, debemos respetar su privacidad y evitar caer en la trampa de las especulaciones y los juicios. En lugar de buscar culpables o crear dramas inexistentes, deberíamos celebrar el talento y la trayectoria de Hande y Kerem, y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ambos son artistas talentosos y queridos, y merecen ser reconocidos por su trabajo y su dedicación. Y bueno, mis amores, hasta aquí llega este vídeo sobre la supuesta venganza épica entre Hande y Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿O creen que simplemente es un drama mediático más? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de irnos, ya saben, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con los amantes del drama turco, con todos aquellos que aman el chisme. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.